¿Sabías que puedes utilizar la inteligencia artificial para hacer casi cualquier cosa, desde generación de contenido creativo hasta asesoramiento en productividad y gestión del tiempo? Sí, lo escuchaste bien. Pero aquí está el truco. No se trata solo de lo que preguntas, sino de cómo lo preguntas. En este video te voy a enseñar los secretos para hablar con ChatGPT como un experto y sacarle el máximo provecho. Quédate hasta el final porque tengo algunos ejemplos prácticos que te van a sorprender. Sin más nada que decir, chicos, vámonos directamente al grano. Y bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es irnos a la interfaz de ChatGPT y vámonos con la clave número 1, que me parece bastante interesante, sería ser claro y específico. Primero, la claridad es la clave. Veamos un ejemplo. Hagamos una pregunta vaga. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esta pregunta es un poco vaga. Va entonces a responder, sin embargo, nos va a dar unas características clave, algunos puntos relevantes. Ahora, ¿qué tal si cambiamos por una pregunta un poco más clara? Como ven, aquí responde bastante bien, nos muestra inclusive algunos tipos de inteligencia artificial y ya, más nada, ¿cierto? Aquí está, un texto bastante corto. Ahora, voy a hacer otra pregunta, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se usa en la educación? El modelo va a tardar un poco más en procesar la información, la pregunta, y como ven, va a responder de una manera más específica, más puntual, más argumentativa. Como ven, aquí divide la respuesta en varias secciones. Aprendizaje personalizado, asistentes virtuales y tutores, automatización de tareas, inclusión y accesibilidad. Como ven, es una respuesta mucho más profunda y detallada a como la hicimos en el principio, que sería muy vaga, que es la inteligencia artificial. Cambiando la pregunta por algo más claro y específico, miren la respuesta que nos da ChatGPT. Otra clave sería dividir las tareas complejas. A veces pedir algo muy grande puede ser abrumador, incluso para una IA. En lugar de decir, por ejemplo, escribe un guión sobre ChatGPT, como ven, aquí nos da algunos puntos, pero ¿qué tal si intentamos dividirlo en partes? Por ejemplo, voy a decirle cómo estructuro un guión sobre ChatGPT y qué tono debería usar. Vamos al ejemplo. Entonces, al hacerle este tipo de preguntas al modelo, nos va a preguntar inclusive a nosotros mismos para adquirir más información y poder darnos algo más puntual. Vamos al ejemplo. ¿Cómo estructuro un guión sobre ChatGPT? Para estructurar un guión sobre ChatGPT es importante seguir una estructura clara que permite transmitir la información de manera efectiva y atractiva. Aquí tienes una guía básica. Entonces, aquí nos da una guía, a diferencia de la solicitud anterior, que simplemente nos soltó toda la información. Entonces, lo que vamos a intentar es dividir el trabajo, no hacerlo de una manera muy abrumadora. Entonces, aquí nos da una introducción, un propósito, nos da un ejemplo, un desarrollo, nos lo divide en varios puntos. Entonces, miren, chicos, la manera en que estructura el guión de ChatGPT. Nos da una conclusión y nos da un tips para estructurarlo mejor. Entonces, aquí es donde la parte creativa de alguna u otra manera se junta con la creatividad humana. Tú no puedes, por ejemplo, tomar este guión y de una vez publicarlo, porque entonces no sería lo más ideal, no sería lo más conveniente, ya que sería hecho directamente por la inteligencia artificial. Pero entonces mira al final lo que nos dice ChatGPT. ¿Quieres que estructuremos juntos, sí, tú y yo, un guión más detallado o específico para una presentación? Evidentemente, yo aquí le voy a decir a la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí yo podría plantearle a ChatGPT y preguntarle qué tono debería usar. Él inmediatamente me va a dar una sugerencia y yo decido aceptar esa sugerencia o simplemente le pido otra sugerencia en un tono formal, en un tono educativo, en un tono divertido. Bueno, ya vamos interactuando directamente con el modelo. Entonces, lo que quiero que entiendan, chicos, es que cuando hablamos con el modelo, podemos plantearle ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo le hago la pregunta, él me responde,
El tono que debes usar depende de tu audiencia, el propósito del guión y el formato en el que lo presentarás. Entonces nos da algunas sugerencias, un tono educativo e inspirador, un tono profesional y técnico. Bueno, ya ahí, como ven, vamos estructurando el guión de mejor manera. Esto no solo hace que la IA trabaje mejor, sino que también nos ayuda a organizar nuestras ideas. Otro punto clave, y yo diría que el más importante, es usar el contexto. El contexto lo es todo. Métanse esto en la cabeza, chicos. El contexto definitivamente lo es todo. Vamos a un ejemplo. Ayúdame a escribir un ensayo. Bueno, ChatGPT podría no saber por dónde empezar. Pero, por ejemplo, si dices, estoy escribiendo un ensayo sobre el cambio climático, puedes ayudarme con un párrafo introductorio. Aquí obtendrás algo mucho más relevante. Vamos a hacer la prueba. Bueno, una vez le hemos dado contexto, eso es un ejemplo, chicos, claro está, es un contexto bastante corto, pero bueno, en el contexto tiene que ser un poquitico más amplio y un poco más organizado, ¿sí? Por ejemplo, el cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI, bueno, y así sucesivamente vamos viendo cómo ChatGPT va a estructurar la información en base al contexto que nosotros le demos. Entonces, importante, chicos, el contexto. Veamos a continuación algunos errores comunes y cómo evitarlos. Error número 1. Ser demasiado general. Por ejemplo, dime algo interesante. Entonces, hago mi pregunta. Claro, aquí tienes algo interesante. Los árboles se comunican entre sí. Es algo interesante. No lo sabía. Pero ahora vamos a decirle lo siguiente. Háblame de datos curiosos sobre el espacio. Ahora, aquí ya le estoy especificando de qué quiero que me hable sobre el espacio. Entonces, miren, el espacio está lleno de datos fascinantes. Aquí tienes algunos que te dejarán pensando. El espacio huele raro, lluvia de diamantes, bueno. Entonces miren cómo me argumenta en varios puntos toda la información acerca del universo. Algo breve y más específico, no demasiado general. Error número 2, no revisar las respuestas. Chicos, esto hasta yo lo hice en el principio. Yo lo hacía mucho en el principio cuando estaba empezando a interactuar con la IA. Me confiaba mucho de sus respuestas. Este error hay que evitarlo al máximo. Siempre revisemos las respuestas, por favor. Siempre validemos de dónde está sacando la información ChatGPT con datos que están directamente en la web. Entonces, cuando yo solicito algo a la IA, este busca información, busca patrones en su base de datos, las cuales fueron entrenadas con información de internet. Así que bueno, la información proviene directamente de internet y sería bueno verificar las fuentes. Cuando hacemos alguna consulta, lo que podemos hacer también es, al final de la solicitud, pedirle que nos dé las fuentes de información. Así nosotros estamos más seguros de dónde provienen. Por ejemplo, voy a pedir información financiera. Voy a preguntarle, ¿cómo están los mercados financieros para hoy? Dame las fuentes de información para hoy y dame las fuentes de la información. Entonces aquí está, buscando en internet. A continuación se presenta un resumen del comportamiento de los mercados. Bueno, ahí está en esos momentos el S&P, el Dow Jones, bueno, toda la información solicitada, y al final yo le pedí las fuentes de información para verificar que todo esté al día. Entonces miren, aquí están, fuentes de información, y por ejemplo si doy en este link me lleva a Investing. Es una página financiera muy conocida, muy relevante también. Así que bueno, ya la información proviene de una fuente que ya yo he verificado. Así que importante, chicos, siempre verifiquen las fuentes o pídansela al mismo ChatGPT. Otro error muy común sería hacer preguntas múltiples en una sola frase. Por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo afecta el planeta? ¿Y cómo puede ayudar? Como ven, ahí tengo varias preguntas dentro de una sola. Así que lo que podemos hacer es dividirlas en preguntas individuales para respuestas más detalladas. Preguntar qué es el cambio climático, luego preguntar cómo afecta al planeta y luego preguntar cómo puedo ayudar. De esta manera estructuramos el chat. De esta manera le damos a ChatGPT una estructura mejor organizada para que nos pueda dar una mejor respuesta. Veamos a continuación un ejemplo práctico rápidamente. Escribir un correo profesional. Digamos que necesitas escribir un correo para solicitar una reunión. Puedes decirle a ChatGPT, por ejemplo, ayúdame a escribir un correo formal para solicitar una reunión con un cliente sobre un nuevo proyecto. Seguidamente nos va a dar un correo bastante profesional, bastante formal, el cual vamos a utilizar para solicitar la información al cliente. Otro ejemplo práctico sería generar ideas creativas. Supongamos que estás buscando ideas para un video de YouTube. Podrías preguntar,
¿Qué temas interesantes puedo cubrir en mi canal sobre inteligencia artificial? Y voilà, tienes una lista de ideas para empezar. Ahí están los puntos con algunas ideas. Introducción a la inteligencia artificial, machine learning, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, ética de la inteligencia artificial. Bueno, aquí hay una lluvia de ideas, nos da 12 puntos y podemos utilizar algunas de ellas y luego continuar la conversación con ChatGPT y profundizar, solicitarle más información, estructurar un guión, estructurar ideas para comunicarlo de manera profesional, formal, divertida, informal. Bueno, puedes hacer lo que quieras con ChatGPT aquí, chicos. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que estos consejos les ayuden a aprovechar al máximo ChatGPT. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por los 3000 seguidores en el canal. De verdad, chicos, su apoyo significa muchísimo para mí. Muchas gracias por ese nuevo logro que ha alcanzado el canal. Todo se lo debo a ustedes. Recuerde que este canal está hecho para ti. Así que si tienes ideas, preguntas o temas que quieras que exploremos, déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerlos y seguir creando contenido que te inspire y te ayude. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que podría encontrarlo útil y suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el increíble mundo de la inteligencia artificial. Cuídense mucho y hasta la próxima.